Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto estar de nuevo en Tamaulipas. Muchas gracias, doctor Américo Villarreal, digno gobernador de este gran estado. La verdad es que no preparé nada. Ya tiene tiempo que escribí un libro sobre Catarino Garza Rodríguez. ¿Cómo llegué a Catarino? ¿Por qué me interesó su vida? Bueno, ya estaba estudiado, no mucho, seguía siendo un héroe anónimo, como heroínas anónimas que hay en nuestro país y que tenemos, como aquí se ha dicho, que ir descubriendo, exaltando, reconociendo todo lo que hicieron para que nosotros vivamos en libertad, con igualdad, con justicia, de manera libre, independiente, soberana. Entonces, llegué a Catarino porque escribí un libro que se llama Neoporfirismo, porque no encontraba cómo describir el periodo llamado neoliberal. Y la verdad que lo que se conoció como neoliberalismo, que empezó a imponerse en México desde 1983 y concluyó en el 2018, ese periodo que duró 36 años, que fue terrible, porque es el periodo de más saqueo, de más corrupción en la historia de México. Unos cuantos se quedaron con los bienes del pueblo y de la nación, con una política mentirosa, falsa, según la cual si le iba bien al de arriba, le iba a ir bien también al de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Esa política ya se había aplicado en nuestro país durante el Porfiriato, nada más que duró menos, 34 años. Y el neoliberalismo o neoporfirismo lo padecimos 36 años. Bueno, escribiendo ese libro, porque es una calca el neoliberalismo que lo sucedido con relación a lo sucedido durante el Porfiriato. Es la misma política, es beneficio a particulares, a una minoría, una democracia simulada con una oligarquía que realmente era la que dominaba en el país. Era una oligarquía con fachada de democracia. Eso era el Porfiriato, pero también eso fue
el periodo neoliberal o neoporfirista y abandono al pueblo. Hay que tener presente, entre otras cosas, que en el porfiriato había esclavitud en nuestro país. Nos quedamos con la idea de que el padre de nuestra patria, ese cura bueno, rebelde, Miguel Hidalgo, había proclamado la abolición de la esclavitud y en efecto, él fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso fueron grandes los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, porque no solo lucharon por la independencia de México, sino también por la justicia. Pero fue proclama. Él pagó muy caro el atreverse a decirlo públicamente, porque cuando lo estaban juzgando, antes de fusilarlo en Chihuahua, les dijo a los que lo iban a ejecutar, lo estaban al mismo tiempo excomulgando, les dijo, a ustedes los oligarcas, lo único que les importa es el dinero, su único Dios es el dinero. Pues lo asesinaron, le cortaron la cabeza. Eso tampoco se sabe mucho, porque hay cosas que se quieren mantener en el olvido, y exhibieron la cabeza del cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, 10 años en la plaza principal de Guanajuato, como escarmiento. Entonces, tuvo que pasar un siglo para que con la revolución se lograra en realidad la abolición de la esclavitud. Se logró en 1915 que los peones de las haciendas quedaran como ciudadanos libres. Hay la anécdota de que tardó tanto la esclavitud en nuestro país que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres, en vez de celebrarlo, los peones se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad, porque en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a caminar como hombres libres. Entonces, Porfirio Díaz pues fue un dictador, empobreció al pueblo de México, benefició a una minoría, y en ese contexto es que surge Catarino Garza Rodríguez en esos momentos, y muy temprano, porque él llama al pueblo de México a tomar las armas 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero, el apóstol de nuestra democracia. 18 años antes. Y si ustedes leen la proclama de Catarino Garza Rodríguez convocando al pueblo a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz, y leen el plan de San Luis que lanza Francisco I. Madero en 1910, es muy parecido, muy parecido. Por eso hablo de que se adelantó Catarino, porque lo hace antes que otros revolucionarios, y cuando el porfiriato estaba en su apogeo, cuando la dictadura
estaba más fuerte que nunca. Todavía existe la región militar del norte con sede en Monterrey. Pues ahí estaba como hombre fuerte Bernardo Reyes, y él era el que dominaba Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y era entierro, destierro o encierro. Era ley fuga. Nada más piensen que por eso los magonistas se cruzaron la frontera para hacer el periódico Regeneración en Estados Unidos, para tener un poco de garantías. Todos los revolucionarios mexicanos buscaban irse al norte. Eso lo tenemos que tener presente, porque hubo un tiempo en que en Estados Unidos se garantizaban a cabalidad los derechos ciudadanos. Es decir, había una auténtica justicia, la prensa era muy libre, era una prensa que educaba a los ciudadanos, y por eso muchos se cruzaban la frontera para hacer sus periódicos. Lo hicieron los Flores Magón, lo hizo desde luego Catarino. Ese es uno de los motivos por los cuales estuvo poco tiempo aquí y se cruzó la frontera y se dedicó a hacer periodismo, siguiendo el ejemplo del doctor Ignacio Martínez, otro tamaulipeco que nació en San Carlos, Tamaulipas, que era también un revolucionario. Su maestro, que lo matan en Laredo, lo mandan a matar desde el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Le hablaron por teléfono de que había un enfermo en la noche y salió a ver al enfermo y lo mataron a el doctor Ignacio Martínez. Y ahí Catarino toma la bandera. Bueno, yo me encontré, decía, a Catarino porque estaba yo trabajando sobre el neoporfirismo, y hay dos historiadores, dos estudiosos mexicanos, porque se conoce más la vida de Catarino en las universidades de Estados Unidos que en nuestro país. Por eso también es muy importante lo que estamos haciendo. Aquí debo de recordar a dos historiadores: don Celso Garza, de Monterrey, que empezó a trabajar sobre Catarino, y un gran historiador, don José Valadez, que también trabajó sobre la vida de Catarino. Y yo me los encontré haciendo la investigación del neoporfirismo, y me llamó mucho la atención el personaje. Me llamó tanto la atención que me dediqué a investigar sobre él y escribí un libro. Me acompañó Beatriz, fuimos a Bocas del Toro, cruzamos la frontera, nadie sabía, en aquel puente destartalado que divide Panamá con Costa Rica, jalando una maleta
pero estuvimos en la isla. La historia es bellísima y es toda una enseñanza, porque él inicia en Palito Blanco, en toda la frontera, el movimiento revolucionario, reúne como a 100 combatientes, entran a México 3 veces, cruzan el río. Una batalla, la de las tortillas, de repente desaparece, ya no se vuelve a saber nada de él. Claro, imagínense, ya había blindado la frontera Bernardo Reyes por órdenes de Porfirio Díaz, detrás de Catarino los Rangers de Texas. En ese entonces el ejército estadounidense no tenía muchos elementos, eran como 10,000 elementos y mandaron 3,000 a capturar a Catarino. Y de repente desaparece y se sabe de él que está en el puerto Limón, en Costa Rica. Y en Costa Rica en ese entonces habían otros revolucionarios. Era como una sede de revolucionarios. Ahí estaba Antonio Maceo y llegaba José Martí, porque todavía se estaba luchando por la independencia de Cuba. Y ahí estaban revolucionarios también colombianos, porque ya había el plan de darle la independencia a Panamá, que pertenecía a Colombia, y los liberales se oponían a que se partiera, se fraccionara la Gran Colombia, porque ya estaba el proyecto del canal de Panamá. Entonces Catarino le escribe a su esposa, que la amaba mucho, y le dice: tengo 2 opciones: irme a luchar con los cubanos para lograr la independencia de ese país, o irme con los colombianos para que no se divida Colombia, su país. Y voy a ir, dice, a ayudarlos a unos o a otros, porque luego quiero que ellos me ayuden a mí en México para derrocar al dictador. Decide irse con los colombianos, y había un personaje muy importante, el general Uribe, que es el personaje principal de la novela de Gabriel García Márquez, Aureliano Buendía. Ese general Uribe existió y era parte de ese grupo. Cuando lean, ya la mayoría seguramente ha leído esa gran novela, porque estamos hablando del Cervantes de América, de Gabriel García Márquez. Van ustedes a entender cómo va haciendo la novela Gabo a partir de la vida de este revolucionario contemporáneo de Catarino, Uribe. Y pues se va a su misión, y en el asalto del cuartel de Bocas del Toro, ahí lo asesinan y lo entierran en una fosa común. Pero tuvimos la suerte, me refiero a la investigación, no al fallecimiento de este gran dirigente que respeto mucho, que admiro mucho. Tuvimos la suerte en la investigación de que el comandante
de la partida militar del bloque conservador de Colombia, era un hombre de letras, y al año de la toma del cuartel hace un ensayo, escribe desde un texto sobre la toma de Bocas del Toro y sobre Catarino. Velasco, ¿me ayudas? Luis Donaldo Velasco. Y a pesar de ser un militar conservador, cuando relata los hechos, pone a Catarino en el lugar, en el sitio que le correspondía. Y hay por ahí un párrafo que yo uso para decidir sobre la interrogante. Mi libro se llama Catarino Garza, revolucionario o bandido. Y el que se encarga de decir que Catarino no era un bandido, lo dice con claridad, como se deben de decir las cosas, ¿no? Siempre hay que decir lo que uno piensa. Dice, no es el bandido que decían los americanos, es un revolucionario que merece mucho respeto. Y pasa el tiempo, llegamos al gobierno y decidimos, vamos a buscar a Catarino, porque además es militar, conservador. Señalan lo que hicieron. No pudieron, fíjense, por la simpatía que tenían los guerrilleros encabezados por Catarino, no pudieron hacer ninguna celebración en Bocas del Toro. Los enterraron casi de manera clandestina en una fosa común, porque el pueblo los apoyaba a ellos. Entonces ahora pues encontramos los restos de Catarino. Agradezco mucho al fiscal Alejandro Germanero, que nos ayudó en todas las actividades. Agradezco, pues ya lo mencioné, a los historiadores. Hay un historiador, Elio Jung, estadounidense, que hizo un buen trabajo. Recomiendo su obra sobre Catarino. Agradezco mucho a la familia de Catarino Garza Rodríguez, porque nos ayudaron. Y pues le agradezco a todos los que participaron en la investigación. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco pues al escultor, es uno de los mejores, no uno de los mejores, el mejor escultor de México, Pedro Reyes. Por este monumento, este homenaje. Y miren, los corridos dicen muchas cosas sobre la realidad. A veces se quiere cambiar la historia. Unos historiadores precisamente neoliberales, no historiadores pseudo-intelectuales orgánicos del régimen neoporfirista, ya querían cambiar la historia y que 7 leguas no era caballo sino yegua, y saben que pues ahí sí no pudieron, porque con el corrido no se puede, no se puede. Como también
recomiendo mucho un corrido de los Tigres del Norte que dice en una frase, un fragmento: yo no crucé la frontera me cruzó. Y como son mejores los corridos que los discursos, vamos a escuchar los corridos sobre Catarino. Muchas gracias de todo corazón. Sean tan amables de ponerse de pie. En este momento, el señor Carlos Tijerina, bisnieto del extinto Catarino Erasmo Garza Rodríguez, depositará los restos de este prócer revolucionario en la que será su última morada. Pedimos amablemente a los distinguidos integrantes de la línea de honor dar frente hacia el monumento, donde serán depositados los restos del extinto Catarino Garza. Se hace una respetuosa invitación a los distinguidos integrantes de la línea de honor para trasladarse al monumento que la patria erigió al extinto Catarino Erasmo Garza Rodríguez. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en compañía de su distinguida esposa e integrantes del presidium, montarán guardia de honor al extinto Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Se hace una atenta invitación al presidente de México, a su distinguida esposa, funcionarios e invitados especiales que lo acompañan para pasar a ocupar su lugar en la línea de honor. Sean tan amables de tomar asiento.
La banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán 2 corridos dedicados al extinto Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Sean tan amables de tomar asiento.